¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hoy vamos a empezar con una nueva sección que va a ser un podcast, que es algo que me han estado pidiendo. Será algo relajado. Sé que hay mucha gente que le gusta poner los videos de fondo. Yo soy una de esas personas. No con mis propios videos, evidentemente. Y bueno, ya que me han estado pidiendo esto, he estado consultando, haciendo encuestas y demás. Lo que iré haciendo es ir leyendo y comentando algunos libros, algunos textos que me parecen interesantes y obviamente relacionados al contenido del canal. En este caso vamos a empezar este podcast con un capítulo de un libro que me parece que es una buena idea darle una oportunidad. Estuve leyéndolo, me parece interesante, que se llama Crímenes y mentiras, las prácticas oscuras de Perón. Es un libro de Hugo Gambini, que murió en 2019, y de Ariel Kosick. El libro es de 2017. Muy interesante, tiene una especie de segunda parte que se llama Las traiciones de Perón, que también lo tengo en mi librería, que también, si les interesa, iremos también por ese libro. Este libro, Crímenes y mentiras, tiene dos partes, parte 1 y parte 2. La parte 1, que se llama Las mentiras de Perón, y la parte 2, un título un poco más llamativo, Los muertos de Perón. Así que ya podemos ir dándonos una idea de qué va a tratar el libro y la tendiente política que va a tener. La parte 1 tiene una introducción y la parte 1 tiene un capítulo. Los dos cada uno tiene 5 capítulos cada parte. Voy a comentarles el índice para que vayan conociendo más o menos de qué trata, vayan conociendo los títulos que tiene, de qué trata el libro. No sé cuántos de ustedes serán de leer, pero hay muchas veces que es interesante leer el índice para darse una idea. Les voy diciendo los capítulos. Contando la historia a gusto, la columna vertebral del movimiento, camino al final del régimen, la corrupción peronista, la persecución a Cipriano Reyes. Que acá les voy a hacer una acotación. Cipriano Reyes fue uno de los que fundó el Partido Laborista. El Partido Laborista es el que en 1946 llevó a la presidencia al propio Perón. Y luego Perón básicamente dijo, bueno, ahora el partido este es mío, yo voy a tomar todas las decisiones, no se va a poder votar más lo que se hace dentro del partido. Cipriano Reyes no estuvo de acuerdo, atentaron contra él, intentaron matarlo, fallaron, así que dijeron que estaba conspirando para matar a Perón y lo metieron preso. Estuvo preso hasta 1955, cuando se le hizo el golpe a Perón. Si no, hubiera seguido preso más tiempo. Así que ese capítulo me parece que va a estar muy interesante. Y la parte 2 empieza con gente con paradero incierto y situación procesal inexacta, entre comillas. Crisis económica y represión a los sindicatos. Uno que pensaría que Perón era amigo de los sindicatos. Recordarán, si no lo hicieron, pueden buscarlo, cuando Perón contaba muy contento de cuando fueron a reprimir al sindicato de madereros, que cuenta que salieron, creo que decía 150 personas con palos y que los cagaron a palazos, y decía muy risueño, y entonces la calle era nuestra. Básicamente los sindicalistas salieron a quejarse y él los cagó a palazos con sus allegados. De hecho, hace poco entrevisté a Nico Márquez y tocamos este tema, y él lo que me decía es que la chota, que Perón no salió, que si Perón algo era cobarde, que él no salió en persona con un palo a pegarle a los sindicalistas, que él lo narra como si así fuera, pero bueno, que no fue así. Sigo. El tercer capítulo de la parte 2, que dice El aire puro justicialista, días y noches de bastones largos, ¿sí? Porque habían bastones largos también con el peronismo, y la revolución justicialista en las cárceles. Ya después está epílogo y fuentes, porque este tipo de libros tiene fuentes, no es como el relato peronista. Así que me parece interesante, habiéndoles explicado más o menos de qué trata el libro, habiendo dado un pantallazo general. Yo muchas veces con los libros salteo la introducción, porque muchas veces la introducción es el autor explicándote por qué escribió el libro y te cuenta cosas de su vida o hace alguna introducción medio aburrida
Leí la introducción de este libro y me pareció muy interesante, así que me parece que lo mejor que podríamos hacer es, en este capítulo de este podcast, es leer la introducción de este libro, que nos da un pantallazo general realmente de lo que va a tratar. Y si bien que les interesa y si vemos que provoca interés también este tipo de contenido, porque estamos probando a ver cómo funciona, que por cierto aprovecho para agradecerle a Napa el dibujo que están viendo en pantalla, que lo hicimos tipo Lo-Fi Girl, tipo como ese canal. Bueno, si tiene éxito habrán más episodios, pero bueno, vamos con la introducción. La historia está atravesada por relatos, mitos y visiones parciales que se adaptan a las modas y a las corrientes de opinión. El peronismo, como emoción política nacional, lleva 70 años marcando el pulso. Y acá, acotación mía, los peronistas van a decir que no estamos hace 70 años gobernando y te van a decir que es mentira y demás. Pero bueno, acá no dice que están gobernando hace 70 años, dice que están marcando el pulso. Su habilidad para el manejo de los medios es una marca de origen, no solo desde una secretaría oficial, como en los tiempos de Apold. Raúl Apold, voy a ir frenando cada tanto porque tampoco es que es un audiolibro, la idea es también ir haciendo acotaciones. Raúl Apold fue subsecretario en la Secretaría de Difusión y Medios, que básicamente, difusión y prensa creo que se llamaba. Básicamente era el que decía, el que hacía las propagandas oficiales, el que promovía esa imagen de Perón, de glorioso y demás, y de Evita y todo eso en los medios, los medios eran hegemónicos de ellos. Bueno, ese era Paul. Sigamos. En la batalla cultural siempre se destacó por la transgresión, desde aquellos obreros de la carne que marcharon en caravanas a La Plata y a Buenos Aires en octubre de 1945, que acá se refiere al 17 de octubre, ¿no? El Día de la Lealtad Peronista, con ritmo de tambores y aire desafiante, reflejados como carnavaleros por la prensa de izquierda. Con ellos nació una pasión descamisada, un encanto plebeyo que ha rodeado al movimiento popular y bastó para derrotar los mejores argumentos de los adversarios. Desde entonces ya se hablaba de como el pueblo tiene la razón, mira todos los que somos, llenamos plazas, ¿no? Como aquel que convocaba a la defensa de los derechos humanos de los presos políticos, algo que los diputados peronistas rehuyeron aunque las víctimas fueran trabajadores de sus propios gremios. El peronismo pudo representar, al mismo tiempo, la avanzada revolucionaria y su contención implacable. Convocó a personajes, como el sindicalista Cipriano Reyes, que es el que hablábamos hace un rato, y el verdugo Jorge Osinde. Jorge Osinde quizás lo ubican de la masacre de Ezeiza, la que ocurrió en los 70 cuando llegó Perón. Es el de bigote, el que está levantando un rifle por arriba suyo festejando. Bueno, ese es el que tiene el rifle. El idealista y el gendarme, la rebeldía y la delación. Pudo combatir el capital y pedirle angustiosamente auxilio. No nos sorprende, ¿no? Pretender que el país se convirtiera en una potencia latina, aunque la crisis apretara hacia adentro, haciendo escasear el cereal que la Argentina ofrecía al exterior. En su seno fue posible festejar el golpe militar de 1966 y luego declararse su víctima. Suena extraño, pero bajo el mismo escudo político se pudo ser la víctima desaparecida y el propio represor, en sombras, muchas veces a sabiendas de quién era quién. Bueno, esto yo todo el tiempo estoy tuiteando sobre este tipo de cosas, como se quejan cuando los desaparecidos son ellos y en realidad son los que desaparecen, ¿no? Cuando el Día de la Memoria habla de los desaparecidos y los decretos de aniquilamiento los firmó Isabelita, parece que se olvidan de eso. Héctor Cámpora no podía ignorar en 1973 quiénes eran los responsables de la represión a los jóvenes peronistas, y no los denunció, acaso porque recordaba que el deber de un peronista era ser leal al jefe. Sobre la base de esta lealtad los mediría el pueblo, según le confesó a uno de los autores de este libro, que se refiere a Hugo Gambini, claro. Es interesante constatar que en la política argentina muchas veces resulta más importante el relato de los hechos que los hechos en sí. El relato sobre la resistencia peronista a la Libertadora, o sea, a quienes hicieron el golpe del 55, oculta prolijamente que le pusieron bombas con igual o mayor esmero y cantidad al doctor Arturo Frondizi que al general Pedro Aramburu. Es decir,
que le pusieron más bombas a un líder democrático radical que a quien le hizo el golpe de Estado a Perón. Mientras el líder del movimiento, o sea, Perón, se refugiaba con dictadores como Rafael Trujillo y Francisco Franco, a cuyos países peregrinaban sus acólitos para pedir instrucciones. Se podrán decir muchas cosas sobre Frondizi, pero no se lo puede comparar con estos tiranos, o sea, Trujillo y Franco, que causaron más víctimas que la dictadura de 1976 a 1983 en la Argentina. Sí, Perón se juntaba con dictadores que provocaron más muertes que Videla, que Galtieri y demás. Pero los peronistas de eso no se acuerdan. El gobierno electo de 1973, el último de Perón, posee la característica inédita de haber matado a muchos de sus propios votantes. Recordemos, esto lo digo yo, ¿no? Recordemos que Perón echó de la plaza a montoneros, ¿no? Se supone que para entonces Perón ya era un león herbívoro, según se llamaba a sí mismo Perón, convencido de viejos errores, que ahora abrazaba a adversarios como Ricardo Balbín. Sí, está la foto del abrazo entre ellos dos. Lo cierto es que detrás de esa imagen se ocultaba el accionar criminal de la AAA, suficientemente conocido, a diferencia del más olvidado aparato represivo montado por Perón en entre 1946 y 1955. Porque hay gente que piensa que solo existió la AAA y los decretos de aniquilamiento y demás, y que todo era culpa de López Rega, que Perón no sabía nada. Y toda esta gente olvida que Perón conoció a López Rega en el exilio, o sea, después de su primer y segundo gobierno, y que ese aparato represivo que perseguía gente y la torturaba y la desaparecía, ya existía en el primer y segundo gobierno de Perón. De nuevo, no conocía a López Rega. Así que sí, era responsabilidad de Perón. De igual modo, marchar al ritmo de la corrección política nos impediría abordar los costados más interesantes y ocultos que cuestionan el mito. Aunque no es fácil definir exactamente qué es el peronismo, en vida de Perón se equiparaba a obedecer el mensaje de su jefe. Esto se desprende incluso de la doctrina nacional convertida en ley en 1952 y de los documentos del partido y del gobierno. Esto que estaba diciendo es cierto. En 1952 la que llamaron doctrina peronista se convirtió en ley. Pueden googlearlo. Es como que básicamente se hizo ley que la doctrina nacional fuera la doctrina peronista. Por ley. Una idea que tuvo López Rega y que Perón no sabía y que Isabelita no sabía porque el brujo la controlaba y que pasó solo en los 70 y demás, sino que pasaba ya en el primer y segundo gobierno de Perón. En nuestro país se suele repetir que somos todos peronistas, frase que dijo Perón tratando de igualarnos, pero nosotros disentimos. Si creyéramos en todo lo que dijo Perón, nunca habríamos profundizado en lo más ignorado de su ciclo inicial. Tendríamos que olvidar a quienes hicieron el 17 de octubre o a los obreros asesinados luego. El caudillo tenía la facultad de intervenir provincias, bueno, de hecho le puso su nombre y de su mujer a 2 provincias, y a La Plata también, sindicatos y universidades, así como más tarde, desde el exilio, autorizar o desautorizar a sus intérpretes, que podían ser designados o borrados de un plumazo. La propensión a ganar voluntades, Evita aspiraba a que cada argentino fuera peronista, llevó a convertir la doctrina peronista en una ley para regir todas las actividades del país. Bueno, lo que estaba comentando recién. Incluso la economía y los planes militares quedaban sujetos a los intereses del partido gobernante. Un objetivo ambicioso y totalizante. Según Perón, lo lograba persuadiendo, pero para persuadir siempre necesitó de la policía, su aliada más confiable. Qué interesante que hoy los peronistas se hagan los que son antipolicía, ¿no? Y antimilico, siendo que le cantan loas al general Perón. Recordemos que la Policía Federal fue creada bajo el régimen militar de 1943, cuando él ya tenía el poder. Esto, bueno, lo digo siempre, pero no viene mal recordarlo. Perón participó de una dictadura entre 1943 y 1945. Hasta fue vicepresidente de facto. Fue vicedictador Perón. O sea, llegó al poder siendo dictador. Llegó al poder a través de una dictadura. Las justificaciones de los excesos suelen ser vagas. Antes nadie había hecho algo por el pueblo,
el pueblo está con Perón. La invocación a la popularidad, a ser mitad más uno como un bien en sí mismo, es carismática, pero omite que las peores dictaduras del siglo XX contaron con mayorías fervorosas. El fascismo y el nazismo llegaron al poder por los votos. Eso me recuerda a esos flyers y esos memes y demás, cuando ellos mostraban las plazas llenas apoyando a Cristina o a Néstor y se los comparaba con las plazas llenas apoyando a Benito Mussolini o a Adolf Hitler. En cuanto a la verdad, Perón nunca consideró que tuviera que rendir cuentas estrictas sobre ella, ya que la propaganda era más importante. La propaganda era más importante. Hasta la actualidad, en documentales de televisión, museos y universidades, se citan erróneamente el lugar de su nacimiento, el número de obras de su gobierno, la diferencia real entre precios y salarios, la, comillas, creación de organismos que ya existían, el carácter de la policía inmigratoria, sin mencionar la ley de residencia y las deportaciones, el nombre de los que, comillas, hicieron el 17 de octubre, el número de víctimas fatales de la policía peronista en el ciclo 1943-1955, o sea, primer y segundo gobierno de Perón, o la supuesta política siderúrgica vital para la industria. Se trata solo de algunos ejemplos, pero son muchas las inexactitudes que se basan en la palabra cambiante de Perón o en su propaganda, que incluye la prensa y las fuentes estatales controladas. Se mentía, por ejemplo, en el índice de casos de poliomielitis, y el choque con la realidad impresionó a la opinión pública en 1956 durante una epidemia. O sea, se mentía con una epidemia. Qué actual que es el peronismo. En el orden del ocultamiento hasta hoy se ejercita el olvido de los miles de torturados, que hubo bajo los dos primeros gobiernos peronistas, en un tiempo en el que muy pocos levantaban la bandera de la lucha contra la tortura, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, cuya sede fue asaltada y sufrió un incendio en 1949, o sea, durante el primer gobierno de Perón, cuyas llamas consumieron denuncias de atropellos policiales, o sea, la principal fuerza de choque de Perón, eso ya lo leí, mientras se aprobaba la Constitución peronista, la impulsada por Perón para volver a ser votado. Esto yo ya lo conté, que la Constitución de 1949 en realidad fue inconstitucional. Fue ilegítima, no inconstitucional, fue ilegítima. Si quieren que haga un video sobre eso, déjenlo en los comentarios. En una larga cadena de distorsiones, hoy, en la educación superior y en nombre de los derechos humanos, hay quienes afirman que personajes como Roberto Pettinato, o sea, el padre del Roberto Pettinato de la tele, ex jefe penal peronista, o Adolfo Merciliac, ex jefe de la policía bonaerense, fueron ejemplos cuando ambos eran promotores de la tortura. En todo caso, el peronismo instaló su verdad con un lenguaje propio, independiente de los hechos que la contradecían, para los cuales había muy pocos canales de difusión. Esto también es algo que he hablado con Nico Márquez, que en la época del gobierno de Perón había muy pocos canales de difusión. Tenías la radio, el diario, y en el cine, cuando ibas a ver una película, antes había una especie de noticiero. Y los tres estaban controlados por el peronismo. Si aparecía algún medio independiente, el peronismo se lo sacaba y lo expropiaba, básicamente. Si un diputado valiente decía que había visto a un sindicalista torturado, Perón le respondía que veía mal. Si los gobiernos de otros países no comprendían sus intentos por exportar la doctrina peronista, la culpa era del colonialismo, que no se podía desmontar de un día para el otro. Si pese a la propaganda obrerista y social del régimen, con la imagen salvadora de Evita, había regueros de miseria entre Puente La Noria y el Puente Alsina o la Villa Maldonado, la prensa no tenía por qué registrarlos en fotos o agregarlos en artículos donde los barrios modelo tenían difusión. Esto es interesante porque me recuerda a lo que hacía Stalin, que invitó a un periodista extranjero para mostrarle lo bien que iba adelante la Unión Soviética, y lo hacía ir por lugares donde tenía extras que actuaban de gente que estaba cómoda y bien alimentada y demás. Y el tipo, cuando iba en el tren, miraba para afuera y veía que había gente muriéndose de hambre en realidad. Pero bueno, le pedían amablemente que escribiera lo demás que había visto, lo bien que iban las cosas. Y bueno, Perón hacía lo mismo.
Casi todos sostienen que el valor del peronismo fue su contenido social, su esencia popular. Mito que el 17 de octubre, o sea, el día de la lealtad peronista, esa vez que Perón había sido encarcelado y la gente se juntó en la plaza a pedir su liberación, expresó con cierta rebeldía de origen, que luego se perdió y derivó en obsecuencia. Llama la atención la ausencia de interés por rescatar a quienes fueron esos aliados de base de la primera hora, algunos de los cuales luego terminaron presos y torturados. Aquellos que fueron a pedir la liberación de Perón, bueno, algunos terminaron presos y torturados. Por gratitud por haber impulsado el movimiento obrero favorable a Perón y el 17 de octubre, podrían haber sido salvados. La sindicalista María Roldán fue muchísimo más importante que Andrés Framini en 1945, pero el relato le dio más lugar a este último, porque se portó de modo más sumiso y solo se volvió confrontador cuando Perón aprobó esa postura después de ser derrocado en 1955. Se ha sobredimensionado a figuras de la CGT peronista carentes de méritos, obedientes al precio de olvidar y hasta de ayudar a reprimir los reclamos de sus compañeros de base. Sí, la CGT reprimiendo los reclamos de otros trabajadores que se supone que representan. No se ha investigado cómo Perón reprimió e intervino a aquellos sindicatos que, pese a la imposición de dirigentes serviles, siguieron protestando al tiempo que sus bases descontentas se convertían en víctimas de la policía. Tampoco se ha explicado cómo se instaló la delación en un movimiento obrero que antes la despreciaba como lo más bajo. Ni se han rescatado los testimonios íntegros de trabajadores de conventillos, portuarios, metalúrgicos, de la carne, cuyas narraciones constituyen una imagen más fiel del descontento social que las orquestadas imágenes de la propaganda peronista. Sí, el gobierno de los trabajadores reprimía las protestas reales de los trabajadores y mantenía esta propaganda peronista con imágenes modificadas en las que todos los trabajadores estaban contentos y todos apoyaban a Perón y estaba todo bien. Cabe destacar, cabe recordar, esto estoy diciendo yo, no sé si es complicado cuando estoy leyendo y estoy haciendo una acotación propia, quizás tengo miedo de que se confundan. Es importante destacar cuando en el primer y segundo gobierno de Perón, cuando uno iba, no sé, al almacén, no podía hablar en contra de Perón abiertamente porque corría el riesgo de que te escuche un buchón, que te escuche, ¿cómo se diría en Centroamérica? Un soplón, un alcahuete sería también, acá que le dirían un batidor, un ortiva. Que alguien salga, llame a la policía y diga, mire, este hombre que está acá está hablando en contra de Perón, y que te llevaran detenido, que te echaran. No es como ahora que quizás vas al almacén y le decís a la almacenera, che, ¿viste cómo subieron los precios? Y que te dice, sí, el importador me lo subió y te pones a criticar al gobierno. Eso no se podía hacer, no podías hablar en contra del gobierno antes. O mismo en los barrios tenías a las manzaneras o manzaneros o jefe de manzana, que eran lo mismo, los buchones, o como decía, como en Centroamérica se dirían los soplones, que si alguien estaba hablando en contra del peronismo, lo acusaba con la policía y la policía te detenía por hablar en contra del gobierno, ¿se entiende? ¿Se imaginan hoy por hoy que uno diga, qué guacho este Alberto, qué sé yo, y que te detengan por haber criticado, por haber osado criticar al gobierno? Bueno, eso hacían los jefes o jefas de manzana, manzaneros, manzaneras. Eran los buchones del barrio. Sigamos. Este libro revela el resultado de las investigaciones sobre las mentiras de Perón, que son muchas, aunque se las repita como si fueran verdades. También quiénes fueron los muertos y quiénes los torturados, muchísimos de ellos obreros, por aquella maquinaria opresora y demagógica que comenzó por sembrar la delación en toda la sociedad. Qué interesante, ¿no? Como el relato peronista siempre te dice que los trabajadores siempre apoyaron a Perón y demás, y resulta que en realidad los torturaban a los que estaban en desacuerdo. Los peronistas académicos tampoco recuerdan o prefieren desconocer que Perón importó carneros y deportó trabajadores, como afirmó un dirigente gráfico socialista, o que su partido, tan orgulloso de las proscripciones que sufrió,
en marzo de 1948, proscribió al Partido Laborista que había ganado las elecciones en 1946. Sí, acá voy a hacer una observación. En 1946, el Partido Laborista fue el que llevó al poder a Juan Domingo Perón. Fue a través de ese partido. Uno de los que había fundado este partido es uno de los que menciona en uno de los capítulos, en el último de la segunda parte, en el último de la... Quizás se escuchan las hojas, estoy yendo al índice. En el quinto capítulo, el último de la primera parte, que se llama La persecución a Cipriano Reyes. Cipriano Reyes fue uno de los fundadores del Partido Laborista. Cuando Perón asume como presidente, básicamente dice, bueno, esto es lo que comentaba al principio, dice, ahora va a ser mi partido, el que no esté de acuerdo, la chupa, básicamente. Así que a Cipriano Reyes le hicieron un atentado, falló ese atentado, lo metieron en cana y proscribieron el Partido Laborista y solamente empezó a funcionar el Partido Peronista. Así que sí, después ellos hablan de somos el Partido Peronista y nos proscribieron, qué barbaridad. Y ellos hicieron lo mismo. Al menos Perón se pudo exiliar, no lo metieron en cana durante 8 años. A la hora de explicar ese triunfo electoral, se le dio más importancia al tímido aporte de la UCR Junta Renovadora, donde casi no había obreros, cuyo fraude interno el propio Perón denunció y que no aportó ni el 20% de los votos. Esto de la UCR Junta Renovadora fue un desprendimiento que hubo de la Unión Cívica Radical, liderado por Hortensio Quijano, que es el que fue como vicepresidente de Perón en 1946. Se formó en 1945 el partido ese y en 1947 se disolvió y se juntó al Partido Justicialista, el de Perón. Es curioso porque el escudo de lo que era la UCR Junta Renovadora era muy similar al actual peronista. El escudo se transformó y pasó a ser el peronista. En temas como los derechos humanos, la represión al movimiento estudiantil y a los sindicatos, sí, represión al movimiento estudiantil y a los sindicatos también, las torturas y crímenes, los secuestros ordenados desde el poder. Acá estamos escuchando y pareciera que estamos hablando de Videla, Galtieri y demás, ¿no? Bueno, no, estamos hablando de Perón, primer y segundo gobierno. Decía, las torturas y crímenes, los secuestros ordenados del poder, la delación organizada, el trato a las detenidas políticas, surge un curioso vacío histórico-gráfico que abarca 12 años, casualmente entre 1943 y 1955. Jóvenes que llegaron a la política con el kirchnerismo a veces parecen creer que el peronismo inventó los derechos humanos, cuando en realidad nació violándolos. Nadie les contó que la gendarmería de Perón fusiló en 1947 a mucha más gente que la que mandó a matar a Aramburu en 1956. Aramburu es el que le hizo el golpe de Estado a Perón. Con el agravante de la negación de estos crímenes cometidos contra los más humildes. Tendría que hacer algún video de 1947, lo que se llamó la masacre de Rincón Bomba o masacre contra el pueblo Pilagá. Si no, pueden ir buscando, se van a sorprender, como Perón mandó a matar aproximadamente unos 1.000 personas de pueblos originarios. Y hoy por hoy embanderan y enarbolan el estandarte de los pueblos originarios, los peronistas. Ya falta poco. La juventud amó a Perón en un sentido retro, pero durante sus 2 primeros gobiernos el líder no cosechó adhesiones en las universidades. No había juventud peronista, convocante, ni mucho menos rebelde. La Confederación General Universitaria, CGU, rama peronista de las facultades, era considerada un centro de delación minoritario y fértil en prebendas, opuesta a la Federación Universitaria Argentina, la FUA, que defendía las banderas de la Reforma de 1918. En las instituciones de enseñanza media actuó la famosa Unión de Estudiantes Secundarios, UES, que postulaba, junto a las virtudes del líder, la batida de compañeros y profesores que no estuvieran con el gobierno. Como comentaba hace un rato, batida era soplar, ¿no? Buchonear, alcahuetear, acusar. De hecho, el que bate, o sea, el que acusa, el que es alguien que traiciona la confianza de alguien y va y lo acusa ante las autoridades, el que bate es un batidor. Y por
alberre, que es esto, en vez de decir baño, decir ñoba, o en vez de decir boludo, decir dolobu, por alberre, batidor se transformó en ortiva. La D de batidor, esa D se sacó y quedó ortiva. Por eso ortiva va con B larga. Con B corta es ortiva u ortivo. Con B corta es lo referente al orto de un astro, que es básicamente cuando aparece en el horizonte. Así que si van a poner ortiva o ortivo con B corta, B larga, están hablando de la aparición de un astro en el horizonte. Si quieren referirse a alguien que es buchón, sería con B larga. Aunque el término ortiva, si bien significa buchón, fue derivando, ¿no? Como, ¿vamos a bailar? No, sos una ortiva. No tiene nada que ver con ser un soplón, un alcahuete, pero bueno, fue variando. Sigamos. Ha pasado el tiempo, pero todavía hay mucho por descubrir. Uno de los autores de este libro está hablando de Hugo Gambini, ¿no? Conoció personalmente a casi todos los protagonistas políticos de la época, como Sproul Braden, que Coto, no sé si alguno recordará o... no de aquella época, porque no sé si me estará escuchando alguien de aquella época o habrá leído sobre el Braden o Perón. Braden era básicamente el embajador de Estados Unidos, que ya durante la dictadura de la que participó Perón, el tipo abogaba en contra de esa dictadura. Perón se lo puso en contra y fue una de las razones por las cuales ganó, porque era como Braden es el imperialismo y son los yanquis, y Perón es el nacionalismo y somos nosotros, ¿no? Domingo Mercante también menciona que es un tipo que también participó en la dictadura, después fue muy cercano a Perón durante su gobierno, fue gobernador de Buenos Aires durante el primer gobierno de Perón y tiene la curiosidad de haber prohibido a los homosexuales votar en Buenos Aires. Raúl Apold, que es que les comentaba que era subsecretario de Prensa y Difusión durante el gobierno de Perón, y John William Cook, que fue uno de los que hizo surgir los movimientos guerrilleros en Argentina y fue el vocero y representante de Perón durante su exilio. A quienes entrevistó largo y tendido. Nunca fue peronista, o sea, Hugo Gambini, ¿no? El otro, o sea, Ariel Kosic, tiene abuelos obreros que vieron surgir el fenómeno en sus bases reales. Combinando la experiencia con el estudio y el rigor investigativo y añadiendo un archivo de décadas, fundamentamos nuestro punto de vista huyendo de la propaganda. Un verdadero diálogo es a cara descubierta, sin medias tintas. Por eso es que nosotros no somos peronistas, en un país donde pareciera que serlo o haberlo sido es algo así como una virtud. Y así es como termina la introducción de este libro. Me pareció apropiado que sea la primera parte de este podcast porque habrán escuchado y compartirán mi opinión, que explica bastante bien de qué tratará el libro. Me pareció atrapante, me parece que dan ganas de ver en profundidad cada uno de los temas y de los hechos históricos. Así que espero que lo hayan disfrutado. Espero que mi voz se la puedan bancar, que banquen mis comentarios y mis observaciones y explicaciones extras. Si no las quieren, cómprense un audiolibro. Esto no lo es. La idea es ir acotando y explicando algunas cosas porque tal vez yo sé que también porque lo veo en las estadísticas, no solo en los comentarios, que también me escucha gente de otros países y demás. Así que quizás hay partes de cosas que menciono que no saben no saben qué es el 17 de octubre o no saben quién fue John William Cook y seguramente la mayoría de quienes están escuchando tampoco lo saben. Por eso me parece importante cuando a veces menciono alguna que otra cosa hacer un paréntesis para decir brevemente qué es para que se entienda y puedan disfrutar mejor el relato, ¿no? Así que bueno, vamos terminando básicamente. Es esto este formato. Espero que lo hayan disfrutado, déjenlo en los comentarios. Les dejo también las redes sociales, bueno, aparecen abajo todo el tiempo. Y les dejo los Patreons, que son los que me ayudan a poder seguir adelante con este proyecto. Si quieren colaborar, ahí aparecen en las redes sociales. Si no, también está la tienda donde pueden comprar las remeras, que ahora como estoy grabando audio no puedo mostrarlas, sino normalmente en un video digo, estas son las remeras. Así que nada más, espero que lo hayan disfrutado. Nada más. Adiós.